Seguimos. Todo sentimiento del alma que pudiera expresarse en contra de la realidad de la posición que nos dio esa obra de la cruz necesita un tratamiento. En este caso, exponerse a la verdad de la obra de la cruz. Entonces, algunos de nosotros vamos de tiempo en tiempo tal vez a experimentar sentimientos almáticos que son contrarios a la realidad de la posición que nosotros ya tenemos en Cristo. Pero entendamos, son sentimientos almáticos que se levantan en contra de lo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros. En nuestro espíritu, dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, en nuestro espíritu nosotros estamos completos, hemos sido perfeccionados, pero almáticamente esa obra todavía no está terminada. Amén. Y esto no quiero decir que el alma no pueda ser salva. La salvación viene al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero hay una obra que tiene que manifestarse en el alma, en lo almático, en las emociones, en los pensamientos, en las actitudes, en el diario vivir. Y esa obra no se ve a menos que el Espíritu Santo nosotros lo dejemos obrar en nuestra vida. Entonces, muchos de nosotros solamente nos sentimos contentos y satisfechos que Dios ya hizo la obra en nuestro espíritu, pero no le damos importancia al fruto del Espíritu que tiene que ser evidente en las áreas del alma. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema, porque no solamente es recibir esa gracia en el Espíritu, sino que esa gracia se manifieste como Cristo la manifestó en su diario vivir en su propia persona. ¿Ok? Seguimos. Entonces, todo sentimiento que el alma pudiera expresar en contra de la realidad de la posición que nos fue otorgado en la cruz, necesita un tratamiento, en este caso, exponerse a la verdad de la obra de la cruz. Si aún alguno de nosotros nos sentimos alejados de Dios o separados de Él, no queda ninguna duda de que ese sentimiento es mentiroso. Tenemos que entender que si de momento nos sentimos alejados de Dios, ese sentimiento es mentiroso o engañoso. Y por lo tal debe de ser tratado así, como mentiroso o engañoso, por medio de la comprensión y la verdad de la obra de la cruz. Entonces, algunos de nosotros no hemos comprendido a cabalidad o espiritualmente realmente la obra de la cruz, la obra de Cristo. Sabemos que es suficiente, sabemos que todo fue consumado, pero en la realidad, en nuestro diario vivir, muchas veces nos manifestamos con dudas. Nos manifestamos con sentimientos mentirosos o engañosos y creemos que a lo mejor esa obra no ha operado o no está operando en mí, porque de momento yo me veo cometer ciertos errores que pienso que ya no debería de cometer. Y entonces por ese sentimiento y por ese pensamiento empiezo a desmerecer la obra de la cruz y empiezo a dudar de la obra de la cruz, como si Cristo no hubiera hecho esa obra en mi vida. Y lo que tengo que hacer no es desmerecer o dudar, ¿sí? o darle validez a esos sentimientos o pensamientos engañosos, sino al contrario, dice la Escritura, que esos pensamientos o sentimientos los tengo que llevar cautivos a la obediencia de la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces no nos dejemos llevar por pensamientos o sentimientos que invalidan lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Aquí se trata de fe, y no porque de momento tropecemos o de momento caigamos, pensemos que por eso Dios no está obrando en nosotros. Si no es solamente eso, un tropiezo o una caída. ¿Ok? Sigo. Debemos entender que las realidades espirituales son las únicas que pueden ser catalogadas como verdaderas. Entonces, todo aquello que nosotros pudiéramos sentir y pensar que va en contra de la obra de la cruz es mentiroso y es engañoso. La única realidad que es verdadera es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que Cristo está haciendo en tu vida y en mi vida. Tal vez por momentos caigamos y tropecemos o la reguemos, pero precisamente es eso, es un tropiezo, es un error, mas no es una constancia repetitiva en cada uno de nosotros. Y eso es lo que manifiesta que la obra de Cristo es real y es genuina. Y tenemos que aprender a vivir en esa obra y en esa realidad que estamos viendo que es real y genuina. Y de tiempo en tiempo podemos tropezar, pero en automático nos vamos a reposicionar en donde Cristo nos puso. Amén. Y no mantenernos en una caída. Dice la palabra del Señor que si alguno cae, no quedará postrado, porque Dios
nos sostiene de su mano. Entonces es una promesa que si tú y yo la regamos, es ilógico que quedemos postrados o nos quedemos en esa caída, sino al contrario, la promesa es que no quedaremos postrados porque Él nos sostiene de su mano. Efesios capítulo 2, verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces esta es la realidad que nosotros tenemos que tener como verdadera, que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Por medio del Padre estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que ver, ahí es donde nosotros nos tenemos que conceptuar, no porque lo tengamos que creer en fe, sino porque es un hecho consumado que yo tengo que creer. No es algo que va a ser si yo lo creo o no lo creo, es algo que ya fue consumado y yo lo tengo que creer. Amén. Para que sea una realidad en mi vida. Porque si Cristo lo hizo, pero yo lo dudo y no lo creo, pues entonces voy a ser como las olas del mar, arrastrado por cualquier viento, arrastrado por cualquier tropiezo, arrastrado por cualquier tentación, porque estoy desvalorando la obra de la cruz ya consumada en mi vida. Cuando yo tengo el poder de mantenerme firme ante la tentación, pienso que no tengo el poder y entonces voy a seguir cediendo y cediendo a la tentación, pensando que es una obra de gracia que todavía se tiene que otorgar o acreditar a mi vida, cuando no es así. Es una obra de gracia ya acreditada, pero yo tengo que creerla y aprender a vivir en esa obra de gracia. Amén. Sigo. Cuando queremos sentir con sentir propio, por encima de todo lo que Dios nos habla, cometemos el error de alimentar nuestro ser interior con alimento dañino. Nuestros pensamientos deben ser alimentados con la verdad presente de Dios, que nos es anunciada en su Evangelio todos los días. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error de decir, es que yo siento esto, es que yo siento que no soy digno, es que yo siento que estoy mal, es que yo siento que no debo de hacer eso, y yo siento. No se trata de lo que tú sientes, se trata de la obra que ya fue consumada. Pero como tú le estás dando importancia a tu sentir, entonces desmereces esa obra. Y es lo que tú tienes que hacer, quitar esa forma de sentir y de pensar, y llevar esa forma de sentir y de pensar, como lo dije hace rato, cautiva a la obediencia a Cristo, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie es digno por sus propios méritos, nadie es digno por su propio esfuerzo. Somos dignos por la obra de Cristo, y esa obra es la que nos tiene que llevar a limpiarnos. Mas no yo me voy a limpiar para sentirme digno y entonces sí poder hacer la obra que Dios me demanda. No, yo voy a hacer lo que Dios me demanda, y por cuanto Él quiere que yo sea limpio, me voy a ir limpiando. Como dice la Escritura, si alguno se limpia de estas cosas, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Pero si nosotros no nos limpiamos, ¿cómo el Padre entonces nos va a seguir limpiando para que demos más fruto? Tenemos que tener la iniciativa, pero una iniciativa basada en la obra de Dios, no en nuestros esfuerzos humanos. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ese debe de ser nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Pensar en la obra consumada de gracia. Esa obra fue de gracia, no fue por ningún mérito. Esa obra está operando en nosotros. Dejemos nosotros que esa obra opere. No seamos un estorbo en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos a esa obra. Es algo espiritual que nos quiere llevar y que va a generar impulsos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ceder a esos impulsos. Esa sería nuestra obra, ceder a los impulsos. Así como cedemos a los impulsos de la antigua forma de pensar, de la antigua forma de sentir, así cedamos a los nuevos impulsos del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros nos dejamos guiar por el impulso del Espíritu Santo, al rato van desapareciendo los viejos impulsos. Amén.
Pero si nosotros no hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice porque nos sentimos pecadores, porque nos pensamos pecadores, o porque nos conceptuamos pecadores, o porque nos vemos pecadores, pues así vamos a seguir toda la vida. Amén. Y no es Dios el que quiere que nos veamos, nos sintamos y nos pensemos así, sino Él quiere que nos enfoquemos en la obra consumada y actuemos en fe. Y ya poco a poco iremos viendo la obra de Dios manifestándose en nuestro diario vivir.